68%. Algunos hospitales han sobrepasado el 100% de su capacidad. A nivel general, se tienen 2.224 camas disponibles, pero solo 178 para intensivo. ¿Qué sucede ya cuando vemos la tendencia de los pacientes severamente enfermos? En la red nacional y en los hospitales temporales también estamos observando un crecimiento significativo en los porcentajes de ocupación. ¿Esto qué significa? Que estamos teniendo pacientes que están llegando tardíamente a los hospitales y por eso es que vemos que en los hospitales temporales en promedio tenemos un 68% de ocupación. Este dato pareciera aún un dato manejable, mas sin embargo tomemos en cuenta que los pacientes gravemente enfermos tienen estancias hospitalarias muy largas, en promedio más de 20 días, con lo cual si en determinado momento tenemos un repunte, estos pacientes irían acumulándose con los nuevos casos de pacientes gravemente enfermos. La realidad es que si nosotros analizamos los hospitales y su impacto, estamos viendo ya que tenemos porcentajes de ocupación por arriba del 100% en el Hospital Roosevelt en lo que se refiere a camas de pacientes de terapia intensiva, o sea, pacientes severos. Luego tenemos el temporal de Quetzaltenango, que tiene un 5% por encima del total de camas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede haber un porcentaje por encima de el 100%? Lo que sucede es que lo que les explicaba al principio, tenemos otras camas preparadas para que esa ocupación sea absorbida cuando los casos se ponen en condiciones críticas o graves. También tenemos al hospital de Pedro Betancourt de Antigua Guatemala, en donde tenemos un 100% de ocupación. El Parque de la Industria está en un 95% y el Hospital de Villanueva en un 83%. Autoridades de salud mostraron su preocupación por el relajamiento de las medidas de prevención por parte de los guatemaltecos y hacen un llamado a no realizar fiestas durante este fin de año. Estamos recomendando que en estas fiestas, tanto navideñas como de fin de año, procuren no acudir a reuniones sociales y si las van a hacer, que sean en grupos no mayores de 8 a 10 personas y utilizando la mascarilla. Miren, sabemos que es difícil y que en una reunión social utilizar la mascarilla, pero tratemos de hacerlo y quitémosla únicamente para comer o beber, pero esto es un tema bien importante. La mayoría de contagios recientes se han originado en reuniones sociales debido a quitarnos la mascarilla. Definitivamente consideramos que la población se cansó, que se olvidó, además, a pesar de que lo hemos estado repitiendo permanentemente y que sabemos que el virus continúa presente y que seguimos viendo personas cercanas enfermas, tanto a nivel institucional como dentro de nuestras propias familias y amigos. Creo que no han tomado conciencia, creen seguramente que es más importante abarrotar los lugares y gastarse el dinero que cuidar su salud. Lamentablemente creemos que eso está pasando y es a todo nivel, no es que se refieran a un sector o a otro. Hay fiestas que han salido de control, hay festividades que se han realizado con una gran cantidad de gente y de ahí han salido severos contagios. Además, mostraron su preocupación por el aumento de casos en Santa Rosa, Fray Bartolomé de las Casas y Zacatepeques. Y bueno, son varios los casos ya que se han reportado graves acá en Guatemala, pero sobre todo también, Sandy, son varias las noches que venimos hablando de este tema y no lo vamos a dejar de hacer porque es una responsabilidad social, al final de cuentas. El COVID-19, aunque muchos lo hayan olvidado, ahí está presente y se refleja precisamente en la ocupación de camas de hospital. Así es, Julio. Ayer el presidente decía, todavía no se ha tomado la decisión de poder cerrar el país o de regresar a los toques de queda, pero es una situación que se analiza por el repunte de casos que se ha tenido y también porque hay muchas personas que no están cumpliendo con esas medidas básicas, Julio, para poder contener esta enfermedad. El mundo también está reflejando estos repuntes y es necesario que en estos días se preste mayor atención.
ya lo daban a conocer. Entonces, la situación de los hospitales es crítica, Julio. Es bastante crítica cuando vemos el porcentaje de ocupación, sobre todo en el tema de las camas que están específicamente para atender a aquellos pacientes que necesitan o requieren cuidados intensivos. Y precisamente sobre esa temática vamos a ver unos primeros datos que es importante que usted vea y tenga ahí en casa para que reflejemos la realidad de lo que está pasando en Guatemala. Revisemos los hospitales que tienen mayor ocupación en el área de terapia intensiva relativa al COVID-19. En el Hospital Roosevelt se tiene un porcentaje de ocupación del 110%, quiere decir que ahí ya se rebasó la capacidad del mismo. En el Hospital Temporal de Quetzaltenango igual, con un 105%. El Hospital Pedro de Betancur de Antigua Guatemala está saturado a un 100%. El Parque de la Industria, Sandy, como tú puedes ver, está a punto de llenarse 95% y Villanueva, digamos que es el que está un poquito más libre, pero presenta una ocupación de camas de cuidado intensivo del 83%. No hemos llegado a la Navidad, no hemos llegado al Año Nuevo, quiere decir que no se han dado todavía la celebración de las fiestas y la celebración de las consecuentes reuniones. ¿Qué es lo que podemos esperar? Imagínate, si en este punto nos encontramos así, ¿qué va a pasar en 2 semanas, Julio? Así es. Cuando se espera también que los casos sean mayores. A veces se cree que porque ya no se habla tanto del COVID-19, se ha ido reduciendo el número de contagios y no es así. Hoy el reporte que daba el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, más de 700 casos positivos, Julio, y 30 personas fallecidas. Eso en las últimas 24 horas. Y esto nos da también pues una pauta a pensar y a imaginarnos cómo es que esta pandemia se está manejando y cómo es que también el peligro sigue latente, Julio, en nuestro país y por supuesto en el mundo. Pero cuando evalúas tú la situación, a nivel internacional, se ha hablado que hay un gran número de viajeros que van a estar alrededor del mundo. Es decir, las personas parece que ya se les está olvidando que estamos en una pandemia. En general, sí, ¿verdad? Por esa situación del cansancio, la fatiga pandémica que existe en todo el mundo. Y es ahí como una vez más el COVID-19 se está trasladando, se está transportando y causará nuevamente un repunte. Ya hay países como Inglaterra donde se habla también ya no de una segunda, sino que de una tercera ola del COVID-19. Y llama la atención el caso de Guatemala en cuanto a que parece ser lo que tú decías, es decir, como que ya no existe una conciencia social del peligro del COVID-19, pero aunque ahora se va a celebrar la Navidad, digamos, con cierta normalidad, a pesar de las recomendaciones de las autoridades de salud que sean reuniones de no más de 8 personas, ya son reuniones. La pregunta es, ¿qué va a pasar para el 31 de diciembre? Porque estos casos van a empezar a reflejar, si me refiero no a los casos de la Navidad, los casos de toda esta previa que hemos tenido donde se han visto estas aglomeraciones. ¿Y cómo va a ser entonces el inicio de enero 2021? Complicado, Julio. Vemos que desde ya los últimos fines de semana en lugares como comerciales, el Paseo de la Sexta, como se ha visto también totalmente abarrotado, las playas, es decir, cualquier lugar de los famosos turísticos, Antigua Guatemala, las playas, hay una gran cantidad de personas que viajan a estos lugares. Y ojo, porque recordemos que hay muchos que tienen la costumbre de pasar el Año Nuevo en la playa. En la playa, en otro lado, sí. Entonces, también va a ser otro foco de contagio para las personas que pues acudan y se aglomeren, también porque ya mucha gente está en las playas públicas, a veces porque pues por el calor, por tantas excusas, ni siquiera utilizan mascarilla. Entonces al final vemos que estos casos se van a incrementar y no es que nosotros seamos aves de mal agüero, no, es la realidad. Eso es el panorama que se está vislumbrando desde ya, Julio. Es la simple estadística y la sumatoria de lo que ha estado pasando, haciendo el análisis en las últimas semanas y en los últimos días. Y todavía hay algo que es dramático. El día de mayor aglomeración, de mayor tránsito y de mayor concentración de personas en mercados, en centros comerciales, en todos los lugares donde se pueda comprar algo, así sea piedras envueltas en papel de regalo, es mañana, es el 23 de diciembre. Tradicionalmente eso es lo que ha pasado con las clásicas, al estilo Chapín, ¿no? Las clásicas compras de última hora, porque ya el 24 se torna bastante distinto, ya las personas están en casa, empiezan a cocinar, el tema de su cena y en todo caso si salen ya no es tanto a compras, sino que lo que salen a hacer son las visitas, ¿verdad? Que esa es la otra parte que asusta en este caso. Exactamente, entonces hablamos
A muchos ya se les ha olvidado las medidas de prevención. A muchos pareciera que viven en otro planeta donde sí, el COVID-19 exactamente no existe, Julio. Y quiero que nos muestres otros datos, por favor. Claro que sí, Sandy. A la orden, y aquí usted los tiene precisamente en pantalla. Y es que sigamos entonces, por favor, con el análisis. Parece ser que se perdió precisamente lo que Sandy estaba diciendo. El temor en primera instancia, pero la conciencia ciudadana para cuidarse y para prevenir el contagio del COVID-19. Las fiestas de fin de año, Sandy, están sirviendo para generar lo que hemos visto en los últimos fines de semana. Aglomeraciones sin control que pueden llevar al colapso de la red hospitalaria nacional, lo que nos advierten el día de hoy las autoridades de salud. La recomendación es pasar las fiestas de fin de año únicamente con sus allegados inmediatos, aquellos con quienes vive usted diariamente, pero si decide, porque así va a ser seguramente, hacer una reunión más grande, es necesario que pueda poner un límite al número de personas que participan. El Ministerio de Salud ha recomendado que se reúnan un máximo, en todo caso, de 8 personas. La reunión, de ser posible, que sea al aire libre y que el uso de la mascarilla sea constante. La única excepción que sea cuando se van a ingerir los alimentos. Bueno, esperemos todavía que al hablar tanto de este tema se pueda crear la conciencia para evitar una segunda ola dramática y catastrófica en nuestro país. Totalmente, Julio. Conciencia y a lo mejor tocará a las autoridades analizar las medidas también. Porque hay muchos eventos, que inauguraciones de la temporada navideña, que situaciones de fiestas, de eventos sociales que se llevan a cabo donde hay más de 100 personas reunidas, donde nada ni nadie garantiza que todos estén utilizando la mascarilla, donde no existe nadie que pueda regular que las mesas tengan el distanciamiento y también el tema de la colocación de sillas, donde supuestamente tiene que ser una persona sí, otra persona no. No existe un control sobre la realización de este tipo de actividades. Entonces, tocará a las autoridades evaluar cómo pueden también ellos fortalecer que se cumplan las medidas. Claro, Sandy. ¿Cómo queremos pasar el año nuevo? Bueno, eso es algo que ya dependerá de nuestro comportamiento en estos días y sobre todo en la Nochebuena, que es el día al final de cuentas donde hay más movimiento que en la propia Navidad, que es el 25, porque de lo contrario, hasta podría haber alguna posibilidad de pasarla encerrados el 31. Pero bueno, terminamos acá este tema. Concluimos entonces el primer análisis, vamos a hacer una pausa, pero regresando hablaremos sobre la gestión de las municipalidades y sobre todo la ejecución presupuestaria. Algo que parece inverosímil cuando se dice en este país que no hay presupuesto, pero no se ejecuta el que tiene. No cambie, por favor, solo recuerde algo, nosotros somos a la medida.